días. Con el permiso de la Presidencia, quiero proponer dos iniciativas y poner a su consideración un par de minutos más, diputado presidente, que ayer quedaron en el orden del día y que tienen mucho que ver con los derechos humanos de las personas con discapacidad, de los niños, niñas y adolescentes. Adelante. Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días, compañeros diputados y diputadas. Vengo ante esta soberanía a exponer dos iniciativas con proyecto de decreto. La primera de ellas tiene como finalidad crear la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Animales Guías y de Asistencia Médica. El INEGI nos dice que la población en México con alguna discapacidad es de casi 6 millones de mexicanos, equivalente a más del 5% de la población total. Yo considero que esta cifra es mucho mayor a la presentada y muchos de ellos podrían hacer uso de algún animal para su asistencia, protección integral de su salud física y para acceder a la accesibilidad universal respecto al entorno que los rodea. La Convención Internacional de las Naciones Unidas nos dice sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Convención de Nueva York y ratificada y firmada por el Senado mexicano, en su artículo 9, que los estados y los países deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, a las comunicaciones, a la información y a otros servicios de instalaciones en lugares públicos y privados. Así también la ONU invita a los países a adoptar medidas pertinentes para que, entre otras finalidades, ofrecer formas de asistencia humana o animal para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a edificios u otras instalaciones públicas o privadas. Nuestra Constitución, en su primer artículo, se expresa claramente: queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, que atenten contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar las libertades y los derechos de las personas. La creación de esta ley ayudaría a prevenir la discriminación y aportaría muchos elementos jurídicos para defender los derechos de las personas que usen algún animal de asistencia. Débiles visuales, personas que viven en espectro autista, que padecen epilepsia o alguna discapacidad motriz, son quienes pueden utilizar un animal guía o de asistencia médica, además de personas con enfermedades como la diabetes, en donde solo con el olor de su sudor un perro puede avisar a su amo de una baja en el azúcar y salvarles la vida. En nuestro país, la primera y única escuela de perros de asistencia y adiestramiento se localiza en la Ciudad de México. Y para las personas, por citar un ejemplo, con debilidad visual, buscar un perro de asistencia es un gasto económico extraordinario. Muchos de ellos tienen que trasladarse al extranjero para conseguirlo, pero para quienes viven con doble o triple factor de vulnerabilidad, como la pobreza, es prácticamente imposible conseguir un perro guía o de asistencia médica. La ley de la que hablo tiene, entre muchos objetos, principalmente reconocer los derechos de las personas usuarias de un perro de asistencia, garantizar el libre acceso a los espacios de uso público o privados, erradicando cualquier forma de discriminación, negándoles la entrada a lugares de esparcimiento, recreación o, lo que es mucho peor, sacándolos de sitios donde acuden por no permitir el acceso de animales. Compañeros diputadas y diputadas, es muy corto el tiempo en tribuna y es imposible transmitirle las necesidades y lo que pasa una persona con discapacidad para enfrentarse al entorno que los rodea y sobrevivir en un mundo lleno de banquetas, obstáculos o malas calles. Quiero reconocer todo el esfuerzo de la maestra María Concepción Hernández Gaitán,
débil visual, quien durante muchos años ha elaborado esta iniciativa para crear esta nueva ley que expongo ante ustedes y es coadyuvante. La segunda iniciativa tiene como finalidad que nuestros niños, niñas y adolescentes mexicanos contraigan matrimonio a temprana edad, complicándoles la vida y entre ellos todo lo que conlleva casándose a una edad muy prematura, violando totalmente sus derechos humanos como educación, salud, integridad física, entre otros. Por ello, someto a la consideración de esta Asamblea reformar y derogar diversos artículos del Código Civil Federal, a fin de evitar que en nuestro país los niños y las niñas trunquen su pleno desarrollo, en el cual el Estado mexicano debe ser garante. Seguir permitiendo el matrimonio a temprana edad es continuar fomentando las violencias de género, el embarazo prematuro, la deserción escolar y la supervivencia económica de aquellos padres que casan a sus hijas para disminuir el gasto económico o para recibir la dote por casarlas. Cuando una niña menor de edad se embaraza y se casa, o viceversa, su presente y futuro cambia de forma drástica, lamentablemente no para bien, y se ven atrapadas el resto de su vida en una realidad que a su corta edad no les corresponde vivir, y prácticamente viven en esclavitud o pueden caer en víctima de trata de personas, cuando el contrayente es hombre, es adulto o mayor, poniendo en riesgo sus vidas y enfrentándoles a situaciones que no les toca vivir. Compañeros legisladores, continuemos velando y garantizando los derechos de cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y de personas con discapacidad. Vamos a otorgarles la oportunidad de libre acceso en este mundo y de disfrutar la niñez. Confío plenamente en cada uno de ustedes y en sus grupos parlamentarios que estas dos iniciativas serán aprobadas, garantizando los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas y evitando cualquier forma de discriminación en nuestro país. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.